Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con una decisión que de verdad está cambiando las reglas del juego para las empresas en Perú. Resulta que el máximo tribunal del país acaba de emitir un fallo que es histórico sobre la tercerización. Y créanme, sus efectos se van a sentir y mucho. Y la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate, es una que parece simple pero es súper compleja. ¿Es válido que una compañía subcontrate justo las tareas que la definen? O sea, ¿su verdadera razón de ser? Bueno, ¿y cómo empezó todo? Pues arrancó con una acción legal de Lima Airport Partners, que es la empresa que opera el aeropuerto principal de Lima. Ellos presentaron una demanda contra una nueva regulación del gobierno, y el caso fue escalando y escalando hasta llegar a la instancia más alta. Así, obligaron al tribunal a tomar una decisión que va a tener implicaciones para miles de empresas y, por supuesto, para miles de trabajadores. Y con esto entramos al corazón del conflicto, al meollo del asunto. Por un lado, la libertad de las empresas para organizarse como quieran. Por el otro, la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores. El tribunal básicamente tuvo que caminar sobre esa cuerda floja y encontrar un equilibrio. A ver, las posturas estaban clarísimas. La empresa decía, oigan, este decreto del gobierno que me prohíbe tercerizar ciertas actividades es una interferencia, va en contra de mi libertad para hacer negocios. Pero el gobierno respondía, un momento, esta norma es indispensable para frenar el abuso de la tercerización, que según ellos estaba haciendo mucho más precarias las condiciones de trabajo. Para entender bien el fallo, hay un concepto que es clave, el núcleo del negocio. Suena técnico, pero es fácil. Se refiere a la actividad principal, a lo que hace que una empresa sea lo que es. Para que quede súper claro, imagínense una cafetería. ¿Cuál es su núcleo? Pues hacer café, ¿no? Puede subcontratar al contador o al servicio de limpieza, pero no puede subcontratar a los baristas que preparan el café. Bueno, pues el decreto del gobierno justamente prohibía eso, tercerizar ese núcleo. Entonces, después de analizar todos los argumentos de un lado y del otro, el Tribunal Constitucional llegó a una conclusión. Veamos cuál fue esa decisión final que resolvió esta tensión. Y el veredicto fue, ¡pum!, contundente. El tribunal le dijo no a la demanda de la empresa y declaró que el decreto supremo era totalmente constitucional. En otras palabras, la prohibición de tercerizar el núcleo del negocio se queda. Muy bien, pero lo más interesante aquí no es solo el resultado, sino el por qué. ¿Cómo justificó la mayoría de los jueces esta decisión tan importante? Entender su razonamiento es clave para captar el precedente que se ha asentado. El tribunal basó su fallo, en 3 pilares. Primero, recordó algo fundamental, que las libertades económicas no son ilimitadas, tienen topes. Segundo, y este es el punto central de todo, afirmó que la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad y por lo tanto funciona como un límite para cualquier actividad económica. Y tercero, concluyó que el decreto no se estaba inventando una prohibición nueva, sino que simplemente estaba aclarando lo que ya decía la ley para evitar abusos. Y hay una frase en la sentencia que de verdad es súper poderosa y resume toda esta filosofía. Dice que la dignidad opera como un límite y frontera insalvable. ¿Qué significa esto? Pues que la dignidad humana no es algo negociable y se pone como una barrera que no se puede cruzar, ni siquiera por las normas económicas. Pero, ojo, no hay que pensar que fue una decisión unánime o fácil, para nada. El tribunal estuvo dividido, lo que nos deja ver lo complejo que era el caso y que había argumentos muy sólidos del otro lado también. Miren, la división fue así. 4 magistrados votaron a favor de mantener el decreto, con el argumento de proteger la dignidad del trabajador. Pero 3 votaron en contra, diciendo que un decreto no puede prohibir algo que una ley de mayor jerarquía no prohíbe de forma explícita. Y además, hubo votos que, aunque estuvieron de acuerdo con el resultado final, lo hicieron poniendo mucho énfasis en que ya era hora de frenar la precarización laboral. Ok, ya vimos toda la parte legal. Pero ¿esto en qué se traduce? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta sentencia para el día a día de las empresas y de la gente que trabaja en ellas? Para entender por qué esto es tan importante, miren este número, que es brutal. Uno de los magistrados citó datos que muestran que en un sector tan clave como la minería, la diferencia de sueldo entre un trabajador contratado directamente y uno tercerizado puede ser del 118%. Este dato le pone una cara humana al debate, ¿no? Muestra las desigualdades enormes que se buscan corregir. Entonces, en resumen, este fallo marca un antes y un después. Le da más fuerza al Estado para ponerle límites a la economía cuando se trata de proteger derechos. A partir de ahora, las empresas en Perú van a tener que pensarla 2 veces antes de decidir qué pueden y qué no pueden subcontratar.
Y esto seguramente va a cambiar las estrategias de contratación y la estructura de muchas industrias. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va mucho más allá de este caso en Perú y que resuena en todo el mundo. En esta búsqueda constante por ser más eficientes y competitivos, ¿cuál es esa línea que como sociedad no deberíamos cruzar para proteger lo más básico, lo más fundamental, que es la dignidad de las personas? Ahí se las dejo.